Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y 12 al 21 y capítulo 40, versículos 3 al 5. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has señalado su lugar a la aurora? Para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe por el poder del hombre criminal. ¿Has llegado hasta donde nace el mar? ¿O te has paseado por el fondo del océano? ¿Te han franqueado las puertas de la muerte, o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor: he hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce, y tu diestra me sostiene. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tu camino. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo.
Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de San Jerónimo, memoria de quien celebramos este día. San Jerónimo nació en el año 341 en lo que hoy en día es Croacia. En los años 20, él entró como monje y fue un monje ermitaño en el desierto de Siria. Y fue ahí en Siria donde empezó a tener interés en la Sagrada Escritura. Estudió el hebreo para poder leer el Antiguo Testamento en su lengua original. Y después, con su conocimiento del griego y también por sus estudios de la retórica, pues se dedicó a hacer traducciones tanto bíblicas como de otros escritos, homilías, de personajes importantes de la iglesia de su tiempo. Pero Jerónimo tenía un gran defecto. No era muy amigable y lo tenían por cascarrabias, arrogante y sarcástico, lo cual lo hizo tener muchos enemigos. Y casi en todos los lugares donde él estuvo, pues siempre tuvo conflictos, fricciones con personas dentro de la iglesia, dentro también de las comunidades monásticas de las cuales él fue parte. Cuando estuvo en Roma y después en Jerusalén, se dedicó a traducir la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en la versión que se le llama Vulgata, que literalmente quiere decir versión popular. No fue el primero en hacer esto, pero fue uno de los primeros en quien hizo esta traducción al latín de la Biblia en su totalidad. También escribió varios comentarios, entre ellos de los profetas del Antiguo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento y también del Evangelio de Mateo, que ese comentario se convirtió en un texto influenciante en la iglesia por muchos siglos. Así que le debemos mucho a este gran hombre Jerónimo, aunque era de personalidad muy difícil, como ya lo mencioné. La gente lo tenía como por arrogante y sarcástico, pero definitivamente sus estudios de la Biblia en su tiempo pues fue una influencia tremenda. Sus comentarios, particularmente el comentario del Evangelio de Mateos, que aún hoy en día es el Evangelio, digamos, oficial de la Iglesia. Es el Evangelio que más se cita en los documentos oficiales de la Iglesia. Así que gracias a Dios le damos por a este santo, San Jerónimo, para empezar, por su existencia, después por su llamado y después por su compromiso para la legacía que dejó la Iglesia en sus escritos, en sus traducciones, particularmente en sus comentarios bíblicos. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy, que continuamos leyendo del libro de Job. Y en esta primera lectura ahora tenemos el primero de dos discursos que Dios da ante las preguntas insistentes de Job, ¿no? Ya en el resto, en la parte central del libro, se lee todos los comentarios, todas las palabras que los amigos de Job le dedican. Y también justo antes de esta lectura de hoy, otro amigo, Elihu, se atreve también a darle consejos y prácticamente a decirle a Job cómo es que tiene que enfrentar su situación de sufrimiento y dolor y de pérdidas, ¿no? Y prácticamente lo que ellos hacen es darles los consejos clásicos y formularios de cómo uno tiene que responder ante las
experiencias de la vida y ante Dios, de que uno no se debe de quejar, de que simplemente tiene que aguantar su situación. Y esto es algo que Job rechaza, puesto que él reconoce que si él tiene alguna ofensa y si él ha cometido alguna ofensa contra Dios, algún pecado, su sufrimiento y sus pérdidas de su familia no meritan tal sufrimiento, tal dolor, ¿no? Y esto es en lo que él insiste, y por eso Job pregunta consistentemente e insistentemente a Dios que le responda, y ahora finalmente Dios le contesta. Y la respuesta que Dios le da a Job no es una respuesta a sus preguntas. En realidad, Dios en este primer discurso, el primero de dos discursos de su respuesta a Job, le hace unas contrapreguntas. O sea, que Dios le contesta a Job con sus propias preguntas. Y a primeras uno pensaría de que Dios quiere callar a Job diciéndole que prácticamente es una persona insignificante. ¿Cómo se atreve a cuestionar a Dios? ¿Y por qué piensa de que Dios le va a contestar, le va a responder a sus preguntas, ¿no? Y que las contrapreguntas que Dios le hace a Job, a primeras parecen ser de que tú acaso puedes entender lo que yo entiendo, ¿no? Como queriéndolo callar, dándole a conocer a Job sus límites y su incapacidad de comprender lo que Dios comprende desde su omnipotencia sobre su grandeza y su estado de gloria. Pero no, yo creo que para poder apreciar este libro de Job, lo que tenemos que entender es el proceso por el cual Job pasa para llegar a este punto cuando Dios le contesta, y que finalmente Job reconoce de que su sufrimiento quizás no tiene respuesta, pero a últimas su relación con Dios, su confianza en Dios, aun cuando no tiene respuestas, es, digamos, lo que lo salva, lo que a últimas le hace decir: hágase tu santa y divina voluntad, aunque yo no la entienda, ¿no? Pero para nosotros que leemos este libro, lo que nos importa es el proceso por el cual Job ha pasado, ¿no? Desde su pérdida de su familia, de sus posesiones, de sus enfermedades, y después el proceso de cuestionar, que yo lo interpreto de esta manera, que es un proceso de vaciarse de sí mismo, de ventear el dolor que lleva dentro para no acumularlo, para que no se envenene por dentro, ¿no? Y es el proceso, yo creo que para nosotros que leemos este libro, lo que hemos de aprender. Porque los amigos de Job, con buenas intenciones, simplemente le repiten fórmulas de cómo Job tiene que aceptar su situación, porque de seguro ha cometido algún pecado y que por eso está sufriendo, por eso Dios lo ha castigado, ¿no? Y es lo que Job rechaza, porque dice: mi dolor y mi sufrimiento no meritan, o sea, no es merecido si yo cometí alguna ofensa contra Dios, ¿no? Y es lo que Job rechaza de sus amigos, que con buenas intenciones le quieren explicar el porqué de las cosas. Y sus buenas intenciones no son satisfactorias. Y para nosotros entonces lo que es importante es lo que Job hace, o sea, el proceso de sacar lo que lleva dentro para no envenenarse, porque es solamente cuando Job se da el permiso de ventear su alma, su dolor, su sufrimiento, de expresarlo, aún de gritarle a Dios, aún de cuestionarlo, ¿no? Porque es esto lo que hace posible de que entonces, cuando llegue el punto, cuando Dios le contesta, entonces Job tendrá la capacidad de aceptar su situación, aun cuando no tiene una respuesta concreta, y decir: ese proceso de ventear, de desahogarse, de sacarlo por dentro, lo que ha hecho es espacio para la esperanza, espacio para la confianza en Dios, aun cuando él no sepa el porqué de las cosas, aun cuando no tenga una respuesta concreta. Y es, yo creo, a lo que nosotros que leemos este bello libro, a lo que somos invitados, a hacer lo que Job ha hecho, y no simplemente tomar
las fórmulas de cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder al sufrimiento, ¿no? Lo cual a veces la gente nos dan con buenas intenciones. Ya les he compartido antes, ¿no? Por ejemplo, cuando una madre pierde a un niño, ¿no? Y la gente que no sabe cómo responder ante tal dolor, tal sufrimiento de esa madre, vienen y le dicen con buenas intenciones. Dice, ay, pues mira, ahora tú ya tienes un angelito en el cielo. Quizás Dios necesitaba otro angelito más, ¿no? Y una madre que ha perdido una criatura, un niño, una niña, pues escucha eso y es como que le dieran una bofetada, ¿no? Y las personas que dicen eso quizás con buenas intenciones se lo dicen, pero es porque no están poniendo atención al sufrimiento de esa madre, ¿no? Y quizás se sienten incómodas ante el dolor y sufrimiento de esa madre. Y porque no saben qué hacer, no saben qué decir, dicen tonterías. La mejor forma de acompañar a alguien que sufre cuando tú no entiendes, cuando tú no tienes la capacidad de acompañar, es el silencio. Y quizás eso sea la mejor forma de acompañar a alguien que sufre, cuando tú no tienes palabras, cuando te sientes incómodo ante el dolor ajeno, ¿no? Pues esto es lo que los amigos de Job con buenas intenciones vienen y lo aconsejan, cómo tiene que él aceptar su situación de sufrimiento y de pérdidas y también ante Dios, ¿no? Pero Job insiste en cuestionar aún lo que ellos le dicen. Insiste porque dice, cualquier pecado que yo haya cometido no merita este sufrimiento, este dolor, ¿eh? Y es a eso, repito, a lo que tenemos que aprender de este libro. El proceso de darnos el permiso de ventear, de vaciar, de sacar esta experiencia de dolor y de pérdida, porque es lo que hará posible hacer espacio para la esperanza, para la confianza en Dios. Y no es que vamos a obtener respuestas, no es que se nos va a dar una explicación satisfactoria del porqué de las cosas, el porqué de mi sufrimiento, el porqué de las pérdidas, el porqué de la enfermedad o de la muerte, no. Pero, en cierta manera, ese permitirse de vaciarse de ese dolor previene de que uno se envenene de odio y rencor. Y repito, yo esto lo interpreto como una manera de hacer espacio. Este mismo proceso que estoy describiendo lo encontramos en la mayoría de los salmos, ¿no? Empiezan muchos de los salmos quejándose, lamentándose y a veces gritándole a Dios por lo que están pasando, por el sufrimiento, ¿no? Y es como que bajaran a un valle de lágrimas, a un valle de oscuridad, pero todos estos salmos siempre acaban con un sentido, con una actitud de compasión o digamos de esperanza y de confianza en Dios, aun cuando no tienen respuesta, aun cuando no saben el porqué de las cosas. Dice la lectura de hoy, el Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo, ¿acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana? ¿O le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? Para que ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal. Aquí las contrapreguntas de Dios simplemente le quieren dar a entender a Job, tú eres una creación y cómo la creación va a cuestionar al Creador. Simplemente, sencillamente es lo que el Señor en estas contrapreguntas le quiere dar a entender a Job de que la criatura, o sea, Job, nosotros, pues no tenemos la capacidad de comprender el porqué de las cosas desde el punto de vista del Creador. Continúa diciendo, has llegado hasta donde nace el mar y te has paseado por el fondo del océano. ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. Nuevamente, estas preguntas que nacen de la creación, o sea, de la experiencia del mundo en que vivimos. Y si no entendemos
naturaleza y los orígenes, la anchura, lo alto, lo profundo de la naturaleza, ¿cómo es que vamos a entender el porqué de las cosas, particularmente el porqué del sufrimiento? Así que nuevamente, esta respuesta de Dios a Job no lo quiere simplemente humillar, sino le quiere dar a entender de que hay ciertas cosas que a causa de nuestras limitaciones, como criaturas que somos, porque vivimos en el tiempo y el espacio, están fuera de nuestro alcance y que tarde o temprano tenemos que hacer paz con esto, ¿no? Yo creo que esa paz solamente llegamos cuando nos permitimos pasar por esta experiencia que todo el libro tiene, ¿no? O sea, el proceso de Job de vaciarse, de ventear, de sacar lo que lleva dentro para poder hacer espacio para la esperanza y la confianza en Dios. Y repito, esto no significa de que vas a tener respuesta, sino que ese proceso de ventear, de sacar lo que llevas dentro, como que te ayuda a desahogarte y a descansar, porque es la frustración de no saber, la frustración de que no comprendes el porqué del sufrimiento y particularmente el sufrimiento del inocente. Pero cuando uno se da el permiso de pasar por ese proceso de ventear, de sacar lo que lleva dentro, la dinámica, no sé, crea esa posibilidad aún de aceptar aún lo que uno entiendes y decir, Señor, no lo entiendo, no comprendo, pero hágase tu santa y divina voluntad. Y esto es parte de la confianza, parte del someternos, parte del entregarnos a la soberanía, al señorío de Dios. Unos dirían esto es una fe ciega, pero no es una fe ciega sin ningún proceso. Esta fe ciega incluye este proceso de que unos a últimas, cuando llega a este punto, tiene que doblar rodilla y decir, no soy Dios. Soy una criatura y que por tanto no puedo pretender conocer lo que Dios conoce, saber lo que Dios sabe o ponerme al tú por tú con Dios. Pero Dios es grande. Dios yo creo que nos permite aún de cuestionarlos, nos permite de que le gritemos. Dios es grande para soportar nuestro dolor y nuestra insistencia de querer respuestas, siempre y cuando no nos aferremos, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia entre aquellos que se dan el permiso de ventear lo que llevan dentro, de sacar lo que llevan dentro para no convertirse en una víctima. Una persona que le gusta hacerse la víctima es una persona que se la pasa golpeándose el pecho diciendo pobre yo, pobre yo, pobre yo, que esto no es lo que hace Job. Job hace todo lo contrario. Se vacía de sí mismo, saca todo el sufrimiento, el dolor que lleva dentro precisamente para no envenenarse, para no convertirse en una víctima. Y lo que Job hace es crear espacio para la confianza y la esperanza en Dios, aún cuando no tiene una respuesta concreta al porqué de su dolor, porqué de sufrimiento, porqué de sus pérdidas. Pero a últimas, todo ese proceso el cual se dio permiso, Job lo lleva a esta postura, a esta actitud de decir, mejor callo, porque me doy cuenta de que está fuera de mi alcance quizás comprender las cosas. Y este es el paso a la sumisión, a la entrega de la voluntad, a la entrega de la voluntad de Dios que está por encima de nosotros. Continúa la lectura diciendo, ¿sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. O sea, si tú sabes esto, Dios le dice a Job, entonces tú eres inmortal, pero no lo eres, no lo eres. Entonces aquí es donde Job le responde a Dios, le dice, he hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más, ya no volveré a hablar.
Yo leo estas palabras y me digo, aquí Job ha llegado a este punto de la sumisión a la voluntad de Dios. Aunque no entiende, no comprende el porqué de las cosas, se da cuenta de que es un ser limitado, de que no es Dios y que por tanto la criatura tiene que hacer la paz y someterse al Creador, lo entiendas o no lo entiendas. Y esto es lo que muchos místicos y místicas en la tradición nuestra nos enseñan. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Ya al final del capítulo 9, Jesús ya se determina ir a Jerusalén para el fin de su misión, donde empezará su pasión, muerte y resurrección. Y ahora aquí Jesús tiene unas palabras muy fuertes en contra de algunas poblaciones, algunas ciudades de que él estuvo visitando. Y son palabras fuertes porque son de denuncia a pueblos en los cuales él ha dedicado tiempo, y también se han llevado a cabo obras tanto de milagros, de sanaciones, de expulsiones de demonios, y sin embargo parece que no ha obtenido el resultado que él esperaba. Dice: ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida. Estas dos ciudades están a la parte norte del mar de Galilea. De Betsaida, algunos de los discípulos y apóstoles son de ahí. Se dice de que Pedro y Andrés, hermanos, eran de ahí. Felipe también se cree que también era de esta ciudad o pueblo de Betsaida. Y después dice: porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Tiro y Sidón son dos ciudades que están al borde del mar Mediterráneo y que no son ciudades dentro del territorio de Israel. Eran pueblos y ciudades que pertenecían a la gente y cultura de los fenicios. Fue en esta región, aquí en Tiro y Sidón, donde Jesús va una vez buscando el descanso. Y es ahí donde se topa con esa mujer interesante, la mujer sirofenicia, según el Evangelio de Mateos, que viene y le pide a Jesús que le sane a su hija. Y ahí Jesús tiene este encuentro con una mujer que no es judía, pero que manifiesta una fe que ni entre su propia gente él ha encontrado, ¿no? Y aún después de que la insulta, la madre le dice: esto es como yo me imagino a la madre pensando, ¿no? Tú, Jesús, a mí me puedes insultar si quieres, pero tú a mi hija me la vas a sanar, ¿no? Ese es el intercambio entre Jesús y esta mujer, es lo que yo entiendo, ¿no? Y Jesús, en la respuesta de esta mujer, cuando Jesús le dice: no es bueno de que los perritos coman de la comida de los hijos de la casa, ¿no? Y la mujer le contesta: pero los perritos aún comen de las sobras que caen de la mesa de los niños, ¿no? Y esa respuesta pues deja a Jesús sorprendido porque esta mujer manifiesta una fe impresionante, ¿no? Y ante el insulto que Jesús utilizó para referirse a ella, cuando utiliza la imagen de un perro, que era la forma común en que los judíos se referían a los no judíos, pues la mujer en cierta manera no recibió esas palabras de Jesús como insulto. Ella lo que buscaba era la sanación de su hija, ¿no? Así que Jesús en esta región tiene ese encuentro con esta mujer sirofenicia que le manifestó una fe, que quizás Jesús fue en busca de descanso en esa área, pero el Espíritu de Dios le presentó a esta mujer que lo dejó sorprendido, lo dejó anonadado, ¿no? Y de esta manera fue un encuentro de evangelización, podemos decir, por parte del Espíritu por medio de esta mujer para Jesús, ¿no? Jesús, pensando no encontrar ahí fe, la encontró en una mujer que le manifestó una fe mucho más grande que entre su propia gente. Continúa el Evangelio de hoy y le dice: por eso el día del juicio será menos severo para ti, para Tiro y Sidón, que para ustedes, o sea, para los pueblos de Corosaín y Betsaida. Quizás aquí lo que se nos revela es de que Jesús está desconcertado y quizás frustrado de que
todo su trabajo hasta ahora pues parece que no ha producido gran fruto. Después se dirige a Cafarnaún, el pueblo o ciudad donde vivían Pedro y Andrés, y en la casa de quien muy probablemente Jesús se hospedaba en sus idas y venidas dentro de la región de Galilea. Y hacia este pueblo Jesús dice: ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? Lo que se dice comúnmente de la ciudad de Jerusalén, la eterna Jerusalén. Y Jesús dice: no, serás precipitada al abismo. Porque aunque Jesús dedicó mucho tiempo y energía en su presencia aquí en Cafarnaún, parece que tampoco obtuvo grandes frutos, ¿no? Ha de haber sido algo triste Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? De que quizás no ha obtenido gran respuesta a su misión. Y esto debe de ser también para nosotros una gran enseñanza, ¿no? Puesto que al fin de cuentas somos llamados no al triunfo, no al éxito, sino a la fidelidad. Y a últimas es lo que Jesús nos modela para nosotros. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, no obtuvo el gran éxito. Y en cierta manera podemos decir de que su actividad fue un fracaso, pero se mantuvo fiel a la voluntad de Dios Padre, fiel al llamado que Dios le había hecho, fiel a su misión, ¿no? Y por eso, por su fidelidad a Dios, Dios lo resucita, porque a últimas el fruto es Dios quien lo da. Aún, podemos decir de que Jesús, el hombre, él no era quien producía el fruto, sino Dios y el Espíritu de Dios, ¿no? Y que aunque ante el mundo gran parte de la vida de Jesús es un fracaso, ante los ojos de Dios es una gran victoria. Y por eso digo que la vida de Jesús debe de ser para nosotros un modelo de que el llamado a la fe es el llamado a la fidelidad. Los frutos quizás no los vamos a ver. Quizás también nuestras vidas serán un fracaso, no serán un éxito, pero si nos mantenemos fieles al llamado de lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, entonces no hay por qué temer, aun cuando fracasemos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.